Sebastián había nacido hacía 3 días y yo ni me había enterado. Me enteré de la peor manera posible, viendo una foto en el Facebook de mi comadre Elena mientras tomaba café en el taller el viernes por la mañana. Ahí estaba mi hijo, Miguel, cargando a un bebé pequeñito, con una sonrisa que no le había visto en años, rodeado de un montón de gente que reconocí inmediatamente. Mi compadre Roberto con su esposa, los padres de Claudia, los hermanos de ella, hasta el tío, Raúl, que vive en León y casi no viene a Guadalajara. Todos ahí, todos sonriendo, todos posando para la foto como si fuera la celebración más importante de sus vidas. La leyenda de la foto decía: «Bienvenido, Sebastián, estamos todos aquí para recibirte con amor». Todos, todos estaban ahí, menos yo, el abuelo paterno, el que había criado a Miguel desde que tenía 3 años después de que su madre nos abandonara, el que le enseñó a cambiar aceite, a usar el martillo, a ser hombre de bien. Yo no estaba en esa foto porque ni siquiera sabía que había nacido mi nieto. Se me cayó la taza de café al piso de cemento del taller. El ruido del vidrio quebrado me regresó a la realidad, pero yo seguía ahí parado como estatua, viendo la pantalla del teléfono como si fuera una pesadilla de la que no podía despertar. 3 días. Mi nieto había nacido hacía 3 días y nadie me había avisado. Ni Miguel, ni Claudia, ni siquiera mi compadre Roberto, que aparecía en la foto, cargando al bebé como si fuera su propio nieto. Con las manos temblorosas marqué el número de Miguel. 1 vez, 2 veces, 3 veces. No contestó. Le marqué a Claudia. Tampoco. Les mandé mensaje por WhatsApp. Vi la foto. ¿Por qué no me avisaron? 2 palomitas azules me confirmaron que habían leído el mensaje, pero no respondieron. El silencio me dolió más que cualquier grosería que me hubieran dicho. Era como si para ellos yo fuera invisible, como si no existiera, como si no tuviera derecho a saber que había nacido mi primer nieto. Me senté en la silla oxidada del taller, esa que uso desde hace 15 años para descansar entre trabajo, y traté de entender qué carajo había pasado. ¿Cuándo me convertí en el extraño de la familia? ¿Cuándo dejé de ser el papá que merecía estar en la foto más importante de la vida de mi hijo? En esa imagen había como 20 personas, todas felices, todas celebrando, todas estando ahí para recibir a Sebastián. Menos yo. Menos el hombre que había trabajado doble turno durante años para que Miguel pudiera estudiar y convertirse en supervisor de planta. Las horas pasaron como siglos. Cada vez que veía esa maldita foto me dolía más el pecho, como si alguien me estuviera apretando el corazón con una prensa hidráulica. A las 6 de la tarde, cuando ya estaba cerrando el taller, por fin sonó mi teléfono. Era Miguel. «Papá, ya vi tu mensaje. Perdón, se nos olvidó avisarle. Nació el martes en la noche, todo salió bien. Se nos olvidó avisarle. Como si avisar al abuelo fuera algo que se olvida. Como comprar leche o pagar la luz. Como si yo fuera una ocurrencia de último momento, y no el hombre que le había dado la vida. ¿Se les olvidó?», le pregunté, tratando de mantener la voz tranquila aunque por dentro me estaba desmoronando. «Miguel, vi la foto. Ahí estaba todo el mundo menos yo. ¿Cómo se les va a olvidar avisar al papá?». Hubo un silencio largo, incómodo, del tipo que dice más que 1000 palabras. «Es que estuvo muy complicado el parto, papá. Claudia estuvo mal y pues llamamos primero a la familia más cercana». Familia más cercana. Mi compadre Roberto era familia más cercana que yo. Los hermanos de Claudia, que apenas conocía, eran familia más cercana que el papá de Miguel. Colgué sin despedirme. No podía seguir escuchando excusas que me destrozaban por dentro. Me quedé ahí sentado en el taller, viendo cómo se ponía el sol entre los árboles del patio trasero, sintiéndome como el hombre más solo del mundo. Había algo en todo esto que no cuadraba, algo que iba más allá de «se nos olvidó». Uno no se olvida de avisar al abuelo que nació su nieto. Uno no invita a 20 personas y se olvida del papá. Había algo más, algo que me daba miedo descubrir, pero que sabía que tarde o temprano iba a tener que enfrentar. Al día siguiente me desperté con esa sensación horrible en el estómago,
como cuando sabes que algo anda mal pero no puedes ponerle nombre. Me preparé mi café de olla como todas las mañanas desde hace 40 años, pero esta vez sabía a ceniza. No podía quitarme de la cabeza esa foto maldita. Cada vez que cerraba los ojos, la veía. Mi compadre Roberto cargando a mi nieto. Los padres de Claudia sonriendo como si fueran los únicos abuelos. Miguel posando feliz rodeado de toda esa gente que había considerado más importante que yo. Decidí llamar a mi compadre Roberto. Tal vez él me podría explicar qué carajos había pasado. Marqué su número mientras caminaba de un lado a otro en la cocina, sintiendo cómo las manos me sudaban. «¿Qué tal, compadre Esteban?», me contestó con esa voz que sonaba rara, como forzada. «Roberto, vi la foto del bebé, ¿cómo estuvo todo?». Hubo una pausa que me puso los nervios de punta. «Ah, sí, estuvo muy bonito, compadre. El niño está hermoso». Otra pausa. «¿No fue usted? ¿No fue usted?». Como si hubiera sido mi decisión no ir. Como si me hubieran invitado y yo hubiera decidido quedarme en casa viendo televisión. «No me avisaron, Roberto. Me enteré por la foto que subió Elena». Silencio otra vez, pero este silencio se sintió diferente, como si él supiera algo que no me quería decir. «Ah, pues, qué raro, compadre. Yo pensé que... Bueno, usted sabe cómo son estas cosas». No, no sabía cómo eran estas cosas. Nunca había tenido un nieto antes. Nunca me habían excluido así de algo tan importante. «¿A qué hora nació, Roberto?». «Como a las 8 de la noche del martes, compadre. Estuvimos ahí como hasta las 11». 3 horas. Habían estado 3 horas celebrando y a mí ni siquiera me habían mandado un mensaje. ¿Y quién avisó? ¿Miguel o Claudia? Otra pausa incómoda. Pues, fue Claudia, creo. Nos mandó mensaje a varios al mismo tiempo. ¿Al mismo tiempo? A varios al mismo tiempo, pero a mí no. Mi nombre no estaba en esa lista de varios que merecían saber que había nacido mi nieto. Cuando colgué me quedé parado en la cocina, viendo por la ventana hacia el patio donde Esperanza cultivaba sus rosas antes de morir. Algo no estaba bien en esta historia. Roberto sonaba nervioso, como cuando te preguntan de algo que preferirías no hablar. Como cuando sabes que estás metido en algo que no te corresponde pero no sabes cómo salirte. Mi compadre de 30 años, el hombre que había sido padrino de Miguel en su primera comunión, me estaba mintiendo. O por lo menos no me estaba diciendo toda la verdad. Esa tarde decidí pasar por la casa de Miguel. Tal vez si iba en persona las cosas serían diferentes. Tal vez todo había sido un malentendido. Y al verme ahí se darían cuenta de lo mal que me habían hecho sentir. Manejé mi Tsuru viejo por las calles de Guadalajara que conocía como la palma de mi mano. Pero cuando llegué a la colonia donde vive Miguel, algo se me revolvió en las tripas. Había varios carros estacionados afuera de su casa. Carros que reconocí inmediatamente. El Honda de los papás de Claudia, la camioneta de su hermano Javier, el Jetta de mi compadre Roberto. Estaban ahí otra vez. Todos reunidos otra vez y yo otra vez afuera, como perro sin dueño viendo desde la banqueta. Me quedé dentro del carro unos minutos, tratando de decidir si tocar la puerta o irme. Desde ahí podía ver las siluetas de la gente moviéndose por la sala, escuchar risas que salían por las ventanas abiertas. Era sábado por la tarde y estaban haciendo otra reunión familiar. Sin el abuelo paterno. Sin Esteban Morales, el hombre que había dado la vida entera por ese hijo. Al final, no toqué la puerta, no pude. Algo en mi orgullo de hombre de 70 años no me dejó bajarme del carro a mendigar que me dejaran conocer a mi nieto. Arranqué el Tsuru y me regresé a mi casa vacía, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido en toda mi vida. En el camino de regreso, mientras veía las calles de mi Guadalajara querida, entendí algo que me dolió más que cualquier golpe. Esto no era casualidad. Esto no era se nos olvidó. Esto era intencional. Me estaban excluyendo a propósito, y lo peor de todo es que todavía no sabía por qué. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostado en mi cama viendo el techo, recordando cuando Miguel era chiquito y yo era su héroe.
Me acordé del día que cumplió 7 años y le regalé una caja de herramientas de juguete que compré con mi sueldo completo de esa quincena. Se puso tan feliz que se la llevó a la escuela para presumirles a sus compañeros. Mi papá es el mejor mecánico de todo Guadalajara, les decía, con esa sonrisa que me derretía el corazón. Cuando sea grande voy a trabajar con él en el taller. En esos tiempos Miguel me esperaba todas las tardes sentado en las escaleras de la entrada, sucio de jugar fútbol en la calle, pero ahí esperándome con una paciencia que ahora me duele recordar. ¿Cómo te fue en el trabajo, papi?, me preguntaba mientras yo me lavaba las manos grasosas en el lavadero del patio. Le contaba de los carros que había arreglado, de los problemas que había resuelto, y él me escuchaba como si mis palabras fueran los cuentos más emocionantes del mundo. Cuando crezca quiero ser como tú, me decía abrazándome las piernas con esos bracitos flacos. Los domingos después de misa en San Francisco íbamos al mercado San Juan de Dios. Él me ayudaba a cargar las verduras que compraba para Esperanza, y siempre le daba 5 pesos para que se comprara dulces en el puesto de doña Carmen. Este es mi hijo Miguel, le decía yo a todos los conocidos que nos encontrábamos. Va a ser ingeniero cuando grande. Y Miguel se inflaba el pecho de orgullo, agarrado de mi mano, caminando por esos pasillos llenos de ruido y color como si fuéramos los reyes del mundo. Cuando Miguel tenía 14 años y se avergonzaba de todo, yo seguía siendo importante para él. Cada vez que se descomponía algo en la casa, él venía corriendo. Papi, se rompió la llave del baño. Papi, la televisión no prende. Papi, ¿me ayudas con este problema de matemáticas? Nunca dudaba de que yo podía arreglar cualquier cosa. Para él yo era Superman y MacGyver juntos. Nunca pensé que un día ese mismo niño me vería como un estorbo. Hasta cuando empezó a estudiar la preparatoria y después la universidad, yo seguía siendo su punto de referencia. Mi papá me enseñó, decía cuando alguien le preguntaba cómo sabía arreglar algo. Mi papá dice que un hombre tiene que saber resolver sus problemas. Cada vez que venía de visita a la casa, lo primero que hacía era buscarme en el taller para contarme de sus clases, de sus maestros, de sus planes para el futuro. Cuando termine la carrera voy a conseguir un buen trabajo y le voy a comprar una casa nueva, papi. Se lo prometo. Y cumplió su promesa. Cuando se graduó de ingeniero industrial en el 2005, consiguió trabajo en una empresa grande y al año ya ganaba más dinero del que yo había visto en toda mi vida. Ya no se va a preocupar por nada, papi, me dijo el día que me llevó a ver la casa que me había comprado en una colonia mejor que donde habíamos vivido siempre. Esta casa es para usted y para mi mamá, para que vivan tranquilos. Lloré ese día como no había llorado desde que nació. Mi hijo, mi Miguel, había cumplido el sueño que yo nunca pude darle a Esperanza. Una casa bonita con jardín y cochera. Pero ahí empezó a cambiar todo, aunque en ese momento yo no me di cuenta. Con la casa nueva vinieron las visitas de Claudia, que al principio era muy educada conmigo, muy respetuosa. ¿Cómo está, don Esteban? Me saludaba siempre de mano. Pero después, cuando ya se hicieron novios formales, noté que Miguel empezó a hablar diferente. Ya no decía mi papá con tanto orgullo, ahora decía mi papá es mecánico, como si fuera algo de lo que había que excusarse. Cuando se casaron en el 2008, yo pensé que las cosas volverían a ser como antes. Miguel se veía feliz. Claudia se portaba bien conmigo en las reuniones familiares, y yo me ilusioné pensando que pronto tendría nietos que iban a quererme como Miguel me había querido. Nunca me imaginé que ese amor incondicional que había construido durante 30 años se podía deshacer tan fácil. Nunca pensé que el niño que me esperaba todas las tardes en las escaleras un día me iba a excluir del nacimiento de su propio hijo. Ahora, acostado en esta cama vacía, entendía que algo había empezado a morir desde que Miguel se casó. Pero yo había estado tan ocupado sintiéndome orgulloso de su éxito que no me di cuenta de que para él yo ya no era Superman. Era solo un viejo mecánico del que había que avergonzarse.
El lunes por la mañana decidí que tenía que hacer algo. No podía quedarme cruzado de brazos esperando a que Miguel se dignara a llamarme para conocer a mi nieto. Después del desayuno, en lugar de ir directo al taller, manejé hasta la empresa donde trabaja Miguel. Era una planta grande de productos químicos en la zona industrial, de esas donde había que registrarse en la caseta de vigilancia para entrar. «Vengo a ver a Miguel Morales», le dije al guardia, un muchacho joven que me vio de arriba abajo como si fuera vendedor ambulante. «¿Tiene cita con el ingeniero Morales?», me preguntó con esa voz que usan los que se sienten importantes por cuidar una puerta. «Soy su papá», le respondí, tratando de mantener la dignidad aunque me doliera tener que explicarle a un extraño quién era yo en la vida de mi propio hijo. El muchacho me pidió mi credencial del INE y marcó el teléfono. «Ingeniero, aquí. ¿Está su papá?» «Sí, ajá. Órale, está bien». Colgó y me miró con una expresión que no me gustó nada. «Dice que ahorita está en junta, que mejor venga otro día. Que mejor venga otro día». Mi hijo me estaba corriendo de su trabajo como si fuera limosnero. Me quedé parado ahí en esa caseta de vigilancia, sintiendo cómo se me calentaba la cara, de la vergüenza. El guardia evitaba verme a los ojos, seguramente pensando lo mismo que yo. ¿Qué clase de hijo le hace eso a su padre? «Dígale que lo espero», le dije con la voz más firme que pude. «Dígale que su papá lo va a esperar aquí, hasta que salga». Me senté en una banca que había afuera de la caseta y esperé 3 horas. 3 horas bajo el sol de Guadalajara, viendo entrar y salir camiones, viendo pasar trabajadores que me miraban con curiosidad, sintiéndome cada vez más pequeño. A las 12 del día, cuando ya me dolía la espalda de estar sentado en esa banca, incómoda, vi salir a Miguel acompañado de otros hombres en traje. Se veía importante, caminando con esa seguridad que da el poder, hablando de números y proyectos con sus compañeros. Cuando me vio ahí sentado, su cara cambió completamente. Se despidió rápido de los otros y caminó hacia mí con paso molesto. «¿Qué hace aquí, papá?», me preguntó en voz baja, como si mi presencia fuera una vergüenza que había que ocultar. «Vengo a hablar con mi hijo», le respondí levantándome de la banca. «Vengo a preguntarle cuándo voy a poder conocer a mi nieto». Miguel volteó a ver hacia la caseta, donde el guardia nos estaba observando, y me tomó del brazo. «Vámonos de aquí. Vamos a hablar al carro». Caminamos hasta su camioneta, nueva, una Toyota negra que yo sabía que costaba más de lo que yo ganaba en 2 años. Una vez adentro, con las ventanas cerradas y el aire acondicionado prendido, Miguel me miró como si estuviera a punto de regañar a un niño malcriado. «No puede venir así a mi trabajo, papá. Esto es muy incómodo para mí». Incómodo para él. Su padre era incómodo para él. «Miguel, hace una semana que nació mi nieto y ni siquiera he podido verlo. ¿Qué esperaba que hiciera? Ya le dije que Claudia no quiere visitas todavía. El bebé está muy chiquito. Necesita cuidados especiales». La misma excusa de siempre, pero ahora la dijo sin ni siquiera verme a los ojos. «Miguel», vi la foto. Ahí estaba mi compadre Roberto cargando al niño. Ahí estaba toda la familia de Claudia. No entiendo por qué ellos sí pueden y yo no. Se hizo un silencio incómodo dentro de esa camioneta, que olía a cuero nuevo y ambientador caro. Miguel tamboreaba los dedos sobre el volante como hacía de chiquito cuando estaba nervioso. «Es diferente, papá. La familia de Claudia vive más cerca. Están más involucrados en estas cosas. Involucrados en estas cosas. Como si ser abuelo fuera un hobby que unos tienen y otros no». «¿Y yo qué soy, Miguel? ¿No soy familia?». Finalmente me volteó a ver, y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Vergüenza. Mi hijo se avergonzaba de mí. «Sí es familia, papá, pero es complicado. Complicado. Después de 30 años de sacrificios, después de trabajar doble, turno para que él estudiara, después de comprarle esa casa donde ahora vivía con su familia, yo era complicado. ¿Sabe qué, Miguel? No entiendo nada de lo que está pasando, pero entiendo que ya no soy bienvenido en su vida». Me bajé de la camioneta sin esperar respuesta.
Mientras caminaba hacia Mitsuru viejo estacionado junto a puros carros nuevos, escuché que Miguel me gritaba, «No sea dramático, papá». Pero ya no me detuve. Dramático. Después de una semana de humillaciones, después de enterarme por Facebook que había nacido mi nieto, después de que me corrieran de su trabajo como limosnero, yo era el dramático. Esa tarde, mientras trabajaba, en el motor del bocho de la maestra Lupita, no podía quitarme de la cabeza la cara de vergüenza de Miguel. En todos estos años pensando que estaba criando a un hijo que se iba a sentir orgulloso de su padre, resulta que había criado a alguien que se avergonzaba de mí. El viernes de esa semana mi comadre Elena subió otra foto. Esta vez era de una comida familiar en casa de Miguel, con toda la familia de Claudia reunida alrededor de la mesa, pasándose al bebé de brazo en brazo, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. La leyenda decía, Sebastián conociendo a toda su familia bendiciones infinitas. Toda su familia. Según esa foto, yo no era parte de la familia de mi propio nieto. Pero lo que me destrozó el alma no fue la foto en sí. Fue el comentario que escribió Miguel debajo. Gracias a todos por tanto amor y apoyo. Sebastián es muy afortunado de tener una familia tan unida y presente. Una familia tan unida y presente. El papá que lo había criado desde los 3 años, que le había pagado la universidad vendiendo hasta mi única herencia de mi padre, no era parte de esa familia unida y presente. Me quedé ahí sentado en el taller, viendo esa foto una y otra vez, leyendo ese comentario hasta que se me grabó en la memoria como hierro caliente. Una familia tan unida y presente. Y ahí fue cuando entendí todo. Esto no era casualidad. Esto no era que se les hubiera olvidado avisarme. Esto no era que el bebé estuviera muy chiquito para recibir visitas. Esto era que yo estaba siendo borrado de sus vidas a propósito. Con las manos temblando, tomé mi teléfono y marqué el número de Miguel. Esta vez sí me contestó, pero antes de que pudiera decir bueno, yo ya le estaba gritando. Miguel, vi la foto. Ya estoy harto de sus mentiras. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, y después escuché su voz, pero ahora sonaba diferente, más fría, más decidida. Papá, necesitamos hablar. Venga a la casa ahorita. Manejar hasta su casa fue el viaje más largo de mi vida. Sabía que esa conversación iba a cambiar todo entre nosotros para siempre. Cuando llegué, Miguel me estaba esperando en la sala, vestido con esa ropa cara que le gustaba usar los fines de semana. Claudia no estaba, pero podía escuchar el llanto del bebé desde algún cuarto de la casa. Mi nieto estaba ahí a unos metros de mí y yo seguía sin poder cargarlo. Siéntese, papá. Miguel me señaló el sillón donde tantas veces me había sentado cuando venía a visitarlos, pero esta vez se sintió diferente, como si fuera la primera vez que pisaba esa casa. Me senté en la orilla del sillón, con las manos sobre las rodillas, esperando lo que sabía que venía. Papá, las cosas han cambiado. Ya no somos los mismos de antes. Ya no somos los mismos de antes. Como si los 30 años que habíamos vivido juntos se pudieran borrar con una frase. Miguel, no entiendo de qué está hablando. Soy su papá. Soy el abuelo de Sebastián. ¿Qué es lo que ha cambiado? Miguel se pasó las manos por el pelo, igual que hacía de chiquito cuando tenía que confesarme alguna travesura. Papá, Claudia y yo, nosotros hemos construido una vida diferente, una vida donde necesitamos rodearnos de gente que esté a nuestro nivel, a nuestro nivel. Esas 4 palabras me cayeron como balde de agua helada en pleno diciembre. Mi hijo, el niño que yo había criado, que había llevado de la mano a su primer día de clases, que había llorado en mis brazos cuando se cayó de la bicicleta, me estaba diciendo que yo no estaba a su nivel. ¿A qué nivel, Miguel? ¿Al nivel de los que trabajan con las manos? ¿Al nivel de los que no terminaron la universidad? ¿Al nivel de su papá? No lo tome así, papá. Es solo que Claudia viene de una familia profesionista. Sus amigos son profesionistas. Mis jefes son profesionistas. Cuando hacemos reuniones,
Cuando presentamos a Sebastián, necesitamos que la gente entienda que nosotros somos gente exitosa, gente educada, gente exitosa, gente educada. Todo lo que yo no era. Todo lo que mis manos callosas y mi overol de trabajo gritaban que no era. Entonces, todo este tiempo yo he sido su vergüenza. Le dije con una voz que ya no reconocía como mía. Miguel no contestó inmediatamente, pero su silencio fue respuesta suficiente. No es vergüenza, papá. Es solo que son mundos diferentes. Usted no encaja en nuestro círculo social. No encajaba en su círculo social. El hombre que había trabajado 16 horas diarias para que él pudiera tener un círculo social, no encajaba en ese círculo. Me levanté del sillón sintiendo como si acabara de envejecer 20 años de golpe. Entiendo, Miguel. Entiendo perfectamente. Caminé hacia la puerta con la espalda derecha tratando de conservar algo de dignidad. Antes de salir me volteé una última vez. Solo quiero que sepa una cosa. La casa donde usted vive, la que yo le regalé, tiene escrituras. Y esas escrituras tienen nombre y apellido. Vi cómo se le cambió la cara cuando dijo eso, pero ya era demasiado tarde para arrepentimientos. Salí de esa casa sabiendo que mi hijo había elegido entre su nueva vida y su viejo padre. Y había elegido. Ahora yo sabía exactamente qué iba a hacer al respecto. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentado en la mesa de la cocina, tomando café tras café, pensando en todo lo que había escuchado. No encaja en nuestro círculo social. Las palabras me daban vueltas en la cabeza como disco rayado. Mi hijo, mi Miguel, me había dicho en la cara que yo era una vergüenza para él, que mis manos callosas y mi trabajo honesto no eran suficientemente buenos para su nueva vida de profesionista exitoso. Al amanecer tomé una decisión. Fui hasta mi cuarto y saqué de debajo del colchón la caja de metal donde guardaba todos mis papeles importantes. Ahí estaban las escrituras de la casa que le había regalado a Miguel cuando se casó. La casa de 3 recámaras con jardín, en la colonia americana. La casa que había costado todos mis ahorros de 30 años trabajando en el taller. La casa que según Miguel ahora era su mundo perfecto donde yo no cabía. Revisé los papeles línea por línea, como si fuera la primera vez que los veía. Ahí estaba mi nombre. Esteban Morales García. Propietario legal. La había puesto a nombre de Miguel como comodato, pero nunca había transferido la propiedad. En términos legales, esa casa seguía siendo mía. Todo este tiempo Miguel había vivido en mi casa. Había hecho sus reuniones de gente exitosa en mi propiedad. Había excluido al verdadero dueño de su propia casa. Me vestí con mi mejor ropa, la que usaba para ir a misa los domingos, y manejé hasta el despacho del licenciado Hernández, el abogado que había manejado la compra de la casa. Don Raúl Hernández era un hombre mayor como yo, que conocía mi situación familiar desde hacía años. Don Esteban, qué gusto verlo. ¿Cómo está? ¿Y Miguel? La pregunta sobre Miguel me dolió como siempre, pero esta vez tenía una respuesta diferente. Precisamente de eso vengo a hablar, licenciado. Necesito revisar el estatus legal de la casa de Miguel. Le expliqué toda la situación. El nacimiento del nieto, la exclusión, las humillaciones, y finalmente la confesión de Miguel sobre que yo no encajaba en su círculo social. El licenciado Hernández me escuchó con esa atención que dan los años de experiencia en problemas familiares complicados. Don Esteban, legalmente la casa sigue siendo suya. Miguel la tiene en comodato, pero usted puede revocar ese comodato cuando guste. Sin embargo, le recomiendo que piense bien esto. Son decisiones que cambian las familias para siempre. Lo había pensado. Había pensado en todas las humillaciones, en todas las mentiras, en todas las veces que me habían hecho sentir como limosnero en la vida de mi propio hijo. Licenciado, quiero que prepare una notificación legal. Quiero que Miguel sepa que tiene 30 días para desocupar la propiedad o para comprarla al precio actual del mercado. El licenciado me miró con sorpresa. ¿Está seguro, don Esteban? Es una decisión muy fuerte. Estaba seguro.
Después de una semana de ser tratado como ciudadano de segunda clase por mi propio hijo, estaba completamente seguro. Esa tarde regresé al taller con los papeles en proceso. Por primera vez en días me sentía como yo mismo otra vez. Me puse mi overol de trabajo, el mismo que según Miguel no era apropiado para su círculo social, y empecé a trabajar en el motor del Centra de Don Felipe. Mientras ajustaba los tornillos, con las manos que Miguel consideraba demasiado callosas para su nueva vida, sentía algo que no había sentido en mucho tiempo: control sobre mi propia existencia. A las 6 de la tarde, cuando estaba cerrando el taller, llegó mi compadre Roberto. Se veía nervioso, como si supiera que venía a una conversación incómoda. «Compadre Esteban, ¿podemos hablar?» Me senté en mi silla del taller y le ofrecí la otra silla oxidada que tenía para las visitas. «Habla, Roberto, tú dirás». «Miguel», me llamó. «Me dijo que usted está muy enojado por lo del bebé, que está amenazando con quitarles la casa». La noticia había viajado rápido. Miguel ya estaba llamando a todo mundo, seguramente buscando apoyo, buscando que alguien me convenciera de no hacer lo que tenía derecho a hacer. «No son amenazas, Roberto. Es mi casa. Siempre ha sido mi casa». «Pero, compadre, piense en el nieto. Piense en Sebastián. ¿Usted quiere que su nieto crezca sin casa?» Era la misma manipulación emocional de siempre. Yo tenía que aguantar las humillaciones por el bien de otros. Yo tenía que aceptar ser tratado como basura para no afectar a la familia. «Roberto, mi nieto ya está creciendo sin abuelo paterno. Según Miguel, yo no encajo en su mundo. Pues si no encajo en su mundo, tampoco necesitan mi casa. Mi compadre se fue esa noche sin convencerme de nada. Y yo me quedé en mi taller sintiendo por primera vez en semanas que las cosas iban a cambiar. Miguel iba a aprender que despreciar al padre tiene consecuencias. Iba a aprender que la casa donde había construido su vida perfecta sin lugar para mí tenía dueño. Y ese dueño era el viejo mecánico que no encajaba en su círculo social. El lunes por la mañana, mientras desayunaba mis huevos con frijoles, sonó mi teléfono. Era Miguel, pero esta vez su voz sonaba diferente, nerviosa, casi suplicante. «Papá, ¿podemos hablar? Roberto me dijo que usted está pensando en quitarnos la casa». Por primera vez en semanas escuchaba miedo en su voz. El hijo que me había humillado diciéndome que no encajaba en su círculo social, ahora tenía miedo de perder la casa que le había regalado. «No estoy pensando, Miguel. Ya hablé con el licenciado Hernández. Ya están preparando los papeles». Hubo un silencio, largo al otro lado de la línea. Un silencio que me supo a victoria pequeña, pero dulce. «Papá no puede hacernos eso. Claudia está delicada. Acabamos de tener al bebé. No podemos estar pensando en mudanzas». Ahora se acordaba de Claudia delicada. Ahora se acordaba del bebé. Cuando me necesitaba, se acordaba de la familia. «Miguel, usted me explicó muy claramente que yo no pertenezco a su nueva vida. Pues su nueva vida tampoco va a estar en mi casa». Colgué antes de que pudiera seguir argumentando. Por primera vez en semanas me sentía como el hombre que había sido toda mi vida. Esteban Morales, el que no se dejaba humillar por nadie, ni siquiera por su propio hijo. Esa tarde llegó Claudia al taller. Era la primera vez que la veía desde que había nacido el bebé, y se veía exactamente como la mujer que había decidido que yo no era suficientemente bueno para conocer a mi nieto. Traía lentes oscuros, y esa expresión de superioridad que había perfeccionado desde que se casó con Miguel. «Don Esteban, necesitamos hablar. Don Esteban, ni siquiera suegro o papá». Para ella yo seguía siendo Don Esteban, el empleado de su nueva vida perfecta. «Habla, Claudia, tú dirás». Me quedé trabajando en el motor del Corolla de la señora Esperanza, sin voltear a verla, limpiando las piezas con el mismo cuidado de siempre. Miguel me contó lo de la casa. «Don Esteban no puede hacernos esto. Tenemos un bebé recién nacido». Ahora tenían un bebé. Cuando necesitaban algo de mí, el bebé existía. Cuando se trataba de excluirme, el bebé era demasiado chiquito para conocer al abuelo. «Claudia,
Hace 2 semanas que nació mi nieto y todavía no lo conozco. Según ustedes, yo no encajo en su círculo social. Pues si no encajo en su vida, no necesitan mi casa. Por primera vez le quité los lentes oscuros y me miró directo a los ojos. En esa mirada vi algo que no había visto antes. Desesperación. La mujer que se había sentido superior a mí durante años ahora me necesitaba. Don Esteban, fue un malentendido. Nosotros nunca dijimos que usted no podía conocer a Sebastián. Mentira. Todo había sido calculado, planeado, decidido. Claudia, no me tomes por tonto. Ustedes hicieron reunión tras reunión, foto tras foto, comida tras comida y en ninguna me incluyeron. Eso no fue malentendido, fue decisión. Se quitó los lentes completamente y vi que tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Está bien, tiene razón. Yo le dije a Miguel que era mejor que usted no viniera tan seguido. Pero fue por el bebé, don Esteban. Los doctores dijeron que entre menos gente mejor. Más mentiras. Mi compadre Roberto había estado ahí. Toda la familia de ella había estado ahí. Pero el abuelo paterno era el único peligroso para la salud del bebé. ¿Y por qué Roberto? ¿Sí podía y yo no, Claudia? ¿Por qué tus papás sí podían y yo no? ¿Por qué toda tu familia sí podía y yo no? Se quedó callada, mordiéndose el labio como hacía cuando sabía que había perdido una discusión. Porque ellos entienden mejor estas situaciones. Estas situaciones. El nacimiento de un nieto era una situación que requería cierto nivel educativo para entender. Claudia, dime la verdad. ¿Te avergüenzas de que tu hijo tenga un abuelo mecánico? La pregunta la dejó helada. Por un momento pensé que no iba a contestar, pero después la vi respirar hondo y decidirse a decir la verdad. Sí, don Esteban, me avergüenzo. Mis amigas, mis compañeras de trabajo, la gente de mi círculo, cuando les digo que mi suegro es mecánico, me ven diferente. Como si yo hubiera bajado de nivel casándome con Miguel. Ahí estaba. La verdad que yo ya sabía pero que necesitaba escuchar. Para Claudia yo era una mancha en su reputación social, el suegro mecánico que ensuciaba la imagen perfecta que quería proyectar. Gracias por la honestidad, Claudia. Ahora vete de mi taller. Se puso los lentes otra vez y caminó hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una última vez. Don Esteban, si nos quita la casa, Miguel nunca se lo va a perdonar. Va a perder a su hijo para siempre. Me volteé a verla con toda la calma del mundo. Claudia, yo ya perdí a mi hijo el día que decidió que yo no era suficientemente bueno para conocer a mi nieto. La casa es solo un papel. Lo que ustedes rompieron no se puede arreglar con papeles. Esa noche me quedé en el taller hasta muy tarde, ordenando herramientas que no necesitaban ser ordenadas, pensando en todo lo que había construido y destruido en 70 años de vida. Mañana Miguel iba a recibir la notificación legal. Y entonces iba a entender que despreciar al padre que te dio todo tiene un precio que tal vez no puedas pagar. El miércoles por la mañana, a las 11 en punto, llegó el notificador a casa de Miguel. Yo lo sabía porque el licenciado Hernández me había llamado para confirmarme que la notificación legal había sido entregada en forma. Don Esteban, su hijo tiene 30 días para desocupar la propiedad o para comprarla al valor comercial actual, que según el avalúo es de 2.800.000 pesos. 2.800.000 pesos. El precio de la casa que había comprado con todos mis ahorros ahora valía casi el triple. A las 2 de la tarde Miguel llegó al taller, como huracán. Traía los papeles de la notificación en la mano y una cara que no le había visto desde que era niño, y le habían cachado en una mentira muy gorda. «Papá, ¿cómo se atreve a hacernos esto?», llegó gritando. Pero yo seguí trabajando tranquilo, en el platina de Doña Socorro, ajustando la banda del tiempo sin voltear a verlo. «Ah, ¿ya te llegaron los papeles? Qué bueno. ¿Leíste bien todo?». Miguel aventó los documentos sobre mi mesa de trabajo, haciendo que se cayeran algunas herramientas. «No tenemos 2.800.000 pesos. ¿Cómo vamos a conseguir esa cantidad en 30 días?».
Por primera vez en semanas lo vi como realmente era. Un hombre desesperado que acababa de darse cuenta de que había mordido la mano que lo alimentaba. Pues consíganse otro lugar donde vivir, Miguel. Total, como yo no encajo en su círculo social, mejor búsquense una casa que vaya más con su nivel. Las palabras le dolieron. Vi cómo se le crispaba la cara cada vez que le repetía sus propias frases. Papá, yo no quise decir eso. Usted malinterpretó mis palabras. Malinterpreté. Ahora resulta que cuando tu hijo te dice que no encajas en su mundo, es porque tú malinterpretaste. Miguel, ¿sabes cuánto me costó esa casa? Me limpié las manos con el trapo y me senté en mi silla para mirarlo directo a los ojos. Me costó 30 años de ahorros. 30 años trabajando 16 horas diarias, 7 días a la semana. Vendí hasta el único terreno que me había dejado tu abuelo para completar el enganche. Y te la regalé porque creí que ibas a ser un hijo que honraría a su padre. Se sentó en la otra silla, la oxidada que usaba para las visitas, y por primera vez en meses vi algo parecido al Miguel de antes. Papá, sé que me equivoqué. Sé que las cosas se salieron de control, pero no puede quitarnos la casa por eso. Se salieron de control, como si excluir al abuelo del nacimiento de su nieto fuera algo que se sale de control, no algo que se planea y se ejecuta con precisión. Miguel, dime algo. ¿En verdad crees que yo no merezco conocer a mi nieto? La pregunta lo dejó callado, un buen rato. Lo vi luchando internamente, tratando de encontrar una respuesta que no lo hiciera quedar como el mal hijo que sabía que había sido. Papá, es complicado. Otra vez esa palabra. Complicado era como llamaba a su vergüenza de tener un padre mecánico. No es complicado, Miguel. Es muy simple. ¿Te avergüenzas de mí o no te avergüenzas de mí? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Se pasó las manos por la cara como cuando era niño y tenía que confesar algo que sabía que estaba mal. Sí, papá, me avergüenzo. Claudia tiene razón. En nuestro ambiente social tener un suegro mecánico no ayuda. Ahí estaba. Después de semanas de mentiras y excusas, finalmente había dicho la verdad. Su padre era una vergüenza social que había que ocultar. Gracias por la honestidad, mijo. Ahora dime, ¿tú crees que un hombre que se avergüenza de su padre merece vivir en la casa que ese padre le regaló? Miguel agachó la cabeza como cuando era chiquito y había roto algo valioso. Papá, entiendo que esté enojado, pero piense en Sebastián. Es su nieto. ¿Va a castigar a su nieto por mis errores? La manipulación emocional de siempre. Ahora se acordaba de que Sebastián era mi nieto. Miguel, Sebastián ya tiene abuelos. Los papás de Claudia, que según ustedes sí están a su nivel. Ustedes ya decidieron que yo no era necesario en la vida de ese niño. Miguel se levantó y empezó a caminar de un lado a otro en el taller, como león enjaulado. Está bien, papá. Usted gana. Lo vamos a incluir en todo. Puede venir a ver a Sebastián cuando quiera. Puede estar en todas las reuniones familiares. ¿Eso es lo que quiere? Lo que quería. Como si el amor y el respeto fueran concesiones que él me podía otorgar cuando le convenía. No, Miguel. Eso no es lo que quiero. Yo no quiero tu lástima ni tus favores. Yo quiero mi dignidad de vuelta, y mi dignidad me dice que un hijo que se avergüenza de su padre no merece vivir en la casa de ese padre. Me levanté y caminé hacia él hasta quedar cara a cara. Tienes 30 días, Miguel. 30 días para conseguir los 2.800.000 pesos o para encontrar otro lugar donde vivir con tu familia tan exitosa. ¿Y si no podemos pagar? ¿Y si no encontramos casa? La desesperación en su voz era real. Por primera vez en años, Miguel se estaba dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Entonces van a aprender que humillar al padre tiene un precio. Van a aprender que la vergüenza que sienten por mí no es nada comparada con la vergüenza de que los corran de su propia casa. Miguel salió del taller sin despedirse, llevándose los papeles que iban a cambiar su vida para siempre. Yo me quedé ahí, sintiendo algo que no había sentido en semanas.
la satisfacción de un hombre que había recuperado su dignidad. En 30 días iban a entender que Esteban Morales no era el viejo inútil que podían humillar sin consecuencias. Los siguientes 15 días fueron los más extraños de mi vida. Miguel no volvió al taller, pero empezó una campaña desesperada para conseguir el dinero o para que yo cambiara de opinión. Primero vinieron los familiares, mi compadre Roberto, mi hermana Carmen, hasta el padre Ignacio de la parroquia San Francisco, todos con el mismo mensaje. Don Esteban, piense en el nieto. Perdone a Miguel por el bien de la familia. Mi hermana Carmen fue la más directa. Esteban, ya estás grande para estos dramas. Perdona al muchacho y deja las cosas como estaban. Le expliqué toda la situación. La exclusión, las humillaciones, la confesión de Miguel sobre avergonzarse de mí. Carmen me escuchó en silencio y después negó con la cabeza. Pues sí estuvo mal, pero tampoco es para tanto. Los jóvenes de ahora son así, más presumidos. Pero es tu hijo, Esteban. Carmen, si tu hijo te dijera que te avergüenzas de él, que no encajas en su vida, ¿tú le seguirías regalando casas? Mi hermana se quedó callada porque sabía que tenía razón. Además, no estoy quitándole nada que sea suyo. Esa casa siempre ha sido mía. Si la quiere, que la pague como cualquier persona normal. El padre Ignacio llegó una tarde con su sotana blanca y esa manera suave de hablar que tiene para convencer a los pecadores. Esteban, el perdón es una virtud cristiana. Miguel cometió errores, pero sigue siendo tu hijo. Le expliqué que no se trataba de perdón, se trataba de dignidad. Padre, yo puedo perdonar, pero no puedo seguir permitiendo que me falten al respeto. Eso no es cristiano, eso es ser pendejo. A los 20 días Miguel llegó con una propuesta desesperada. Papá, conseguí un préstamo parcial del banco. Puedo pagarle 1.200.000 pesos y el resto en mensualidades. 1.200.000. Menos de la mitad de lo que valía la casa. Miguel, la casa vale 2.800. Si quieres descuento, búscate otro vendedor. Se veía demacrado, como si no hubiera dormido en días. Papá, es todo lo que puedo conseguir. Los bancos no me dan más por mi historial crediticio. Pues, entonces búscate una casa de 1.200.000 pesos, mijo. En tu círculo social debe haber muchas opciones. Las palabras lo lastimaron, pero ya era muy tarde para sensibilidades. Papá, Claudia está desesperada. Se la pasa llorando todo el día. Dice que sus papás están muy avergonzados de toda esta situación. Avergonzados. Los que se habían sentido superiores a mí ahora estaban avergonzados de que su hija se casara con alguien que no podía mantener la casa que su papá mecánico le había regalado. El día 25 llegó el momento que yo había estado esperando. Claudia vino. Con el bebé. Era la primera vez que veía a mi nieto Sebastián y era hermoso, pequeñito, con los ojos de Miguel cuando era bebé, con esas manitas que se movían como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. Claudia lo traía cargado como escudo, esperando que al verlo yo me ablandara y perdonara todo. Don Esteban, mire a su nieto, mire lo hermoso que está. Sebastián me volteó a ver con esos ojos curiosos que tienen los bebés, como si supiera que yo era alguien importante en su vida, aunque sus papás hubieran tratado de borrarlo. Lo miré durante un buen rato, sintiendo ese amor de abuelo que había estado guardado durante un mes pero sin tocarlo. Está hermoso, Claudia. Se parece a Miguel cuando era bebé. Me quedé sentado en mi silla, con las manos sobre las rodillas, resistiendo la tentación de cargarlo. ¿No lo quiere cargar, don Esteban? La pregunta tenía trampa. Si lo cargaba, ella iba a usar eso contra mí. Si no lo cargaba, iba a aparecer el abuelo cruel que rechaza a su nieto. Claudia, hace un mes ustedes decidieron que yo no era suficientemente bueno para conocer a este niño. Ahora que necesitan algo de mí, ¿ya soy suficientemente bueno? Claudia empezó a llorar ahí mismo en mi taller, cargando al bebé que también empezó a llorar como si sintiera la tensión de su mamá. Don Esteban, perdónenos. Nos equivocamos. Pero no castigue a Sebastián por nuestros errores. Yo no estoy castigando a nadie, Claudia. Ustedes tomaron decisiones y las decisiones tienen consecuencias. Sebastián va a estar bien. Tiene otros abuelos que según ustedes sí están a su nivel.
Claudia se secó las lágrimas y me miró con una mezcla de súplica y desesperación que casi me hizo sentir lástima. Casi. Don Esteban, si nos quita la casa, ¿dónde vamos a vivir? Los apartamentos que podemos pagar están en colonias muy feas, muy peligrosas. Colonias muy feas, como la colonia donde yo había crecido, donde había vivido antes de regalarles la casa de sus sueños. Claudia, ustedes van a vivir donde puedan pagar, como vive toda la gente normal. El día 30, Miguel llegó con los ojos rojos y una maleta en la mano. Papá, vengo a entregarle las llaves. No pudimos conseguir el dinero. Mañana nos vamos a vivir con los papás de Claudia mientras encontramos algo. Las llaves, llaves de mi propia casa que por fin regresaban a mis manos después de un mes de humillaciones. Las tomé sin ninguna emoción, como si fueran las llaves de cualquier casa. Que les vaya bien, Miguel. Se quedó parado ahí un momento, esperando que en el último minuto yo cambiara de opinión, que le dijera que todo había sido una lección y que se podía quedar. Pero no dije nada. Solo guardé las llaves en el cajón de mi escritorio y seguí trabajando. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en un mes. Mi casa había vuelto a ser mía, mi dignidad estaba recuperada, y Miguel había aprendido que humillar al padre tiene un precio que tal vez no puedas pagar. Han pasado 6 meses desde que Miguel me entregó las llaves de la casa, 6 meses en los que he aprendido que recuperar la dignidad cuesta, pero vale cada peso que cuesta. La casa está rentada a una familia joven que sí me respeta, que me saluda cuando paso por ahí, que me paga puntual cada mes los 15,000 pesos de renta. Con ese dinero y lo del taller vivo mejor de lo que había vivido en años. Miguel me habla cada 15 días. Conversaciones cortas, incómodas, donde me cuenta que están bien, que Sebastián está creciendo, que encontraron un departamento en una colonia que antes él hubiera considerado muy fea para su nivel social. Ya no me dice que no encajo en su círculo. De hecho, ya no me habla de su círculo para nada. Parece que perder la casa de 3 recámaras con jardín también cambió su perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida. Claudia ya no me evita. El mes pasado se apareció en el taller con Sebastián, que ya tiene 8 meses y está empezando a caminar. Esta vez no vino a pedirme nada, solo vino a que conociera a su hijo. Don Esteban, Sebastián ya dice abuelo. ¿Quiere escucharlo? Lo cargué por primera vez, sintiendo ese peso pequeño y perfecto en mis brazos de 70 años. Cuando le siento dije, «Hola Sebastián, soy tu abuelo Esteban». El niño sonrió y balbuceó algo que sonó como, «Abuelo». No les voy a mentir, me dieron ganas de llorar. Pero también me acordé de todo lo que había pasado, de todas las humillaciones, de todas las veces que me habían hecho sentir como si no mereciera estar en la vida de este niño. El amor que siento por Sebastián es real, pero también es cierto que la relación nunca va a ser igual que si me hubieran incluido desde el principio. Claudia, ¿Miguel sigue avergonzándose de que su papá sea mecánico? La pregunta la tomó por sorpresa. Se acomodó al niño en los brazos y me miró, con esa honestidad que había aprendido a tener conmigo después de todo lo que pasó. Ya no, don Esteban. Ahora sus compañeros de trabajo hablan de lo mala onda que es rentar departamento cuando antes tenía casa propia. Parece que tener papá mecánico no era tan malo como no tener casa. La ironía de la vida. Miguel había cambiado la vergüenza de tener padre mecánico por la vergüenza de haber perdido la casa que ese padre mecánico le había regalado. ¿Y tú, Claudia? ¿Todavía te avergüenzas de que el abuelo de tu hijo sea mecánico? Se quedó callada un momento, viendo a Sebastián que jugaba con mis llaves del taller. Don Esteban, mis amigas ahora me preguntan por qué mi suegro nos quitó la casa. Es más fácil explicar que mi suegro es mecánico que explicar por qué. Mi suegro nos corrió de su casa. Mi compadre Roberto viene seguido al taller. Ya no me evita como los primeros meses después del pleito. Compadre Esteban, ¿no cree que ya es hora de perdonar? Miguel aprendió la lección. Tal vez sí aprendió, pero hay cosas que una vez que se rompen, nunca vuelven a quedar iguales. Roberto,
Yo ya perdoné. Pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas regresen a ser como antes. Hace 2 semanas Miguel me invitó a la fiesta del primer año de Sebastián, una reunión pequeña en el departamento donde viven ahora, muy diferente a las grandes celebraciones que hacían en la casa que yo les había regalado. Fui, cargué a mi nieto, comí pastel, saludé a los invitados que esta vez sí me trataron, con respeto. Pero todo se sintió diferente, como actuado, como si todos estuviéramos fingiendo que no había pasado nada. Al final de la fiesta, Miguel me acompañó al carro. Papá, ¿cree que algún día las cosas puedan volver a ser como antes entre nosotros? La pregunta que llevaba meses esperando. No, Miguel. No creo que puedan volver a ser como antes, pero tal vez puedan ser diferentes, tal vez puedan ser mejores. Tal vez puedas aprender a respetar al padre que tienes, no a avergonzarte del padre que tienes. La casa sigue rentada, y va a seguir rentada hasta que me muera. En el testamento que hice el mes pasado, esa casa queda para Sebastián, no para Miguel. Mi nieto va a heredar lo que su papá perdió por avergonzarse de quien se lo había dado. Tal vez cuando Sebastián crezca entienda que su abuelo Esteban no era el viejo mecánico del que había que avergonzarse, sino el hombre que le enseñó a su papá que la dignidad no se negocia. Los domingos por la mañana, cuando me despierto en mi casa pequeña pero digna, pienso en todo lo que ha pasado. Perdí la relación perfecta que tenía con mi hijo, pero recuperé algo más importante: el respeto por mí mismo. A los 70 años aprendí que es mejor estar solo con dignidad que acompañado con humillación. Si ustedes tienen hijos que se avergüenzan de lo que son, de su trabajo, de su nivel social, no se dejen. La familia no es solo amor, también es respeto. Y el respeto no se mendiga, se exige. Digan con orgullo de dónde son, qué hacen, quiénes son. Y si alguien, aunque sea su propio hijo, los hace sentir menos por eso, recuérdenle que la dignidad no tiene precio, pero sí tiene valor. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Dime de qué ciudad me estás escuchando y comparte con quien necesite oír esta historia. Dale like si crees que hice lo correcto y suscríbete para más historias de dignidad que no se negocia.